Hola, mi nombre es Luz Montoya y en este video les explicaré lo que es la servidumbre y la prescripción. Para dar inicio con el tema de la servidumbre, a esta la podemos definir como un gravamen real que se le es impuesto a un predio en beneficio de otro con diferente dueño. Eh, Se le denominará como predio dominante a aquel que se beneficie de dicho gravamen y como predio sirviente a aquel que lo sufre. Esto lo podemos ver establecido en nuestro artículo 1055 de nuestro Código Civil de Sinaloa. Las servidumbres pueden ser continuas, discontinuas, aparentes o no aparentes, pueden ser legales o voluntarias, son inseparables o indivisibles. Se considera una servidumbre continua cuando eh, se necesita del hecho del hombre para que ésta ocurra. Discontinuas en caso contrario que no se necesite del hecho de un hombre. Y son aparentes cuando muestran signos de existencia de manera exterior, no aparentes cuando no existen estos signos, son legales cuando tienen su origen en la ley y son voluntarias cuando tienen su origen por la mano de obra del hombre. Se denominan inseparables cuando no pueden ser extraídas o sustraídas del inmueble y son indivisibles cuando en donde la propiedad en la que se encuentra la servidumbre pertenece a varios propietarios. La servidumbre permanecerá intacta. Las clasificaciones las podemos encontrar de los artículos 1058 al 1066. Tenemos la servidumbre legal, que la podemos definir como aquella que establece la ley, teniendo en cuenta la situación del predio y su utilidad, ya sea pública o privada. Nuestra ley reconoce tres tipos de servidumbre legal. La de paso, que es aquella cuando un predio se encuentra encerrado o en medio de predios diferentes eh, dueños, necesitando la salida hacia una vía pública, teniendo que pasar por estos. La de desagüe, que otorga el derecho a que los predios inferiores reciban aguas pluviales de los predios superiores. Y por último tenemos la servidumbre legal de acueducto, que es cuando puedes trasladar o conducir agua por medio de un acueducto en predios ajenos. Asimismo, se tiene entendido que siempre que la ley lo disponga, el dueño del predio sirviente tiene derecho a ser indemnizado por los prejuicios o gravámenes realizados hacia su predio. Asimismo, tiene la obligación de soportar el gravamen de la servidumbre. Y todo esto lo podemos ver regulado dentro de los artículos 1055 al 1132, que que regula y establece todo lo referente a las servidumbres. Contrario a las servidumbres legales, tenemos lo que son las servidumbres voluntarias, que son aquellas realizadas o que tienen un origen en base al hombre, por la voluntad del hombre, por así decirlo. Nuestra ley establece que todo propietario tiene el derecho de realizar todas aquellas servidumbres que crea necesaria, siempre y cuando no contravenga lo establecido en la ley ni afecte el derecho de terceros. Derechos y obligaciones con los que se regulará a la servidumbre se verán establecidos en los títulos que le dan origen. En su defecto serán regulados por ciertas reglas. Algunas de ellas son que el dueño del predio dominante deberá de costear todos los gastos de su construcción y o conservación de la servidumbre. El, el dueño del predio sirviente deberá de facilitar el paso del gravamen. El dueño del predio dominante deberá de indemnizar al dueño del predio sirviente en caso de prejuicios o si llega a causar algún daño al predio. En caso de que se necesite mover el paso de la servidumbre a otro predio, el dueño del predio dominante no podrá oponerse. De igual manera, cuando se existan complicaciones y o dificultades en la servidumbre, el juez siempre deberá de resolver de manera favorable para ambas partes. Tenderá extinguida la servidumbre cuando
el dueño se consuma en una sola persona, cuando se vence el plazo o cuando se vence la condición, cuando tenga un desuso de la servidumbre o cuando por circunstancias ajenas al propietario del predio sirviente ya no puede usarse la servidumbre. Continuando con los temas, tenemos lo que es la prescripción, la cual es una figura que aparece con el transcurso del tiempo. Esta nos otorga el, el derecho de adquirir bienes o en su defecto para librarnos de obligaciones. Existen dos tipos de prescripciones, la positiva y la negativa. La positiva es la que nos ayuda para adquirir dichos bienes, siempre y cuando se sigan los requisitos establecidos por la ley. Y la prescripción negativa es aquella que nos ayuda para librarnos de obligaciones para hacer o dejar de hacer. Solo pueden prescribir aquellas personas que han cumplido la mayoría de edad o en caso de menores o discapacitados, estos deberán de prescribir con la ayuda de un representante legítimo, en este caso su tutor. Asimismo, solos podrán prescribirse los bienes que se encuentren dentro del comercio. Sí se puede llegar a renunciar a la prescripción ya ganada, ya sea de manera escrita o de manera tácita o expresamente abierta. También se puede llegar a perder dicha prescripción por motivos de abandono. Con lo expuesto anteriormente podemos analizar que la prescripción positiva con el transcurso del tiempo, ya sea por una prescripción de buena fe o mala fe, se puede adquirir dichos bienes y con la prescripción negativa, combinándola con el transcurso del tiempo, podemos perder o deshacernos de obligaciones de hacer o no hacer o de cumplir con ciertas cosas. Adquirir bienes inmuebles por medio de la prescripción positiva se deberá de transcurrir un periodo de 5 años si la prescripción es de buena fe y un periodo de 10 años si la prescripción es de mala fe. En caso de los bienes muebles se deberá de transcurrir un periodo de 3 años y uno de 5 para la mala fe. Cuando se demanda por prescripción eh, de un bien inmueble, el demandado siempre será aquel que sea registrado como propietario en ese momento. La sentencia del juicio podrá utilizarse como título de propiedad y será registrado en el registro público, sustituyendo así el antiguo título de propiedad. En caso de la prescripción negativa, deberá de contarse un periodo de 10 años contando desde el día en el que puede extinguirse dicha obligación. Para prescribir otras cosas por medio de la prescripción negativa, se deberá seguir lo dispuesto en la ley. Lo que entra dentro de una prescripción de 2 años vendrían siendo las prestaciones de servicios, ya sean de jornadas por trabajo, entre otras. También entran lo que vendría siendo los comerciantes cuando llegan a vender una cosa a personas que son o se consideran revendedoras. También entra en las prescripciones de 2 años al cobro de una responsabilidad civil de injuria y al cobro de una responsabilidad de actos ilícitos. Asimismo viene como el cobro de hoteles y casa de huéspedes. Dentro de las prescripciones de 5 años entran las rentas y alquileres que llegan a vencerse dentro de este plazo de 5 años, librándose así de la obligación. También entran lo que son la redención de cuentas. La prescripción no puede correrse ni solicitarse contra familiares ya sean ascendientes o de manera descendiente. Tampoco puede ser entre consortes, entre copropietarios o entre personas del Estado que estén en servicio público, ni militares que se encuentren en servicio. Ocurren entre una interrupción de la prescripción cuando por alguna situación el poseedor es despojado o alejado del inmueble en el que está poseyendo por más de un año, cuando reconoce de cualquier manera que el propietario tiene derechos. También se llega a una interrupción cuando se pone una demanda si la persona que había promovido la demanda
de la prescripción desiste o si se llega a caducar el juicio. La finalidad de la interrupción es invalidar el tiempo transcurrido antes de que sucediera dicha interrupción. Los aspectos de tomar en cuenta al momento de contarse el tiempo transcurrido para la prescripción es que los años deben de transcurrir enteros, no pueden ser de momento a momento, tiene que haber una continuidad. Asimismo, los meses se llegarán a contar dependiendo de los días que cada uno le correspondan. Todos los días se contarán enteros, entendiéndose así de 24 horas. Cuando inicie la prescripción, el día se contará entero, incluso si este día no ha sido como completado o si el día no ha transcurrido entero. Sin embargo, cuando sea el último día, tiene que transcurrirse las 24 horas para poder que cuente. Si el último día llegase a ser feriado, se moverá hasta el próximo día hábil.